Bienvenidos Medianers a un nuevo episodio de Un día eres joven, el podcast en el que os damos ideas y estrategias para afrontar las crisis de la adultez, con humor, libros y ciencia. Somos Chloe Puello y Ana de la Hoz e investigamos sobre todos los temas que nos importan a los adultos de bien. Dinero, cansancio, amor, gestiones, padres, hijos, ansiedad de no llegar, éxitos y felicidad, claro. Hoy vamos a hablar del hábitat natural del Medianer, de su guarida, es decir, vamos a hablar de casas. Cómo transformar el sitio en el que vives en tu lugar favorito, aunque vivas de alquiler en una casa pequeña, vieja, que da al norte y tiene paredes de gotelé. No os preocupéis, aunque os obsesione el gotelé. No vamos a hablar de estética, de poner una casa mona o de revista. No vamos a hablar de eso. Lo que vamos a hablar es de cómo hacer que tu casa funcione para ti y te haga sentir mejor, Medianer, en tu día a día. ¿Por qué? Porque tu casa es el centro de tu universo. Si lo piensas, todos los días es tu punto de partida y todas las tardes es tu lugar de retorno. Según los estudios, pasamos unas 15 horas al día en nuestra casa. Es decir, el 60% de nuestro tiempo de lunes a viernes y el 67% de los días de fines de semana. Y si teletrabajas, puedes llegar fácilmente al 90% o, como es mi caso, al 99%, que vivo encerrada en mi torre cual Rapunzel, ¿no? Todo esto para decir que la influencia que tienen las condiciones materiales de nuestra casa en nuestra cotidianidad es fortísima. Hablaremos de cómo lo material condiciona la relación de las personas que conviven, de cómo distribuir los espacios físicos y elegir los objetos que componen nuestro hogar para ensalzar nuestro día a día. Aquí hay que decir que hay un reto en conseguir esto, que es el dinero. Obviamente, a mí no me gusta decir que tu casa refleja quién eres o tu personalidad, porque también refleja mucho cuánto dinero tienes, sinceramente. Pero aún así, podemos conseguir con pequeñas cosas grandes cambios que nos pueden beneficiar muchísimo. Por ejemplo, una mesa bien diseñada, que puede ser del IKEA, que tenga una buena forma y esté bien colocada, hace que sea más placentero comer todos juntos alrededor, favorece la conexión. Como siempre, nos hemos leído unos cuantos libros, en inglés alguno, para que no tengas que hacerlo. Aquí te hemos hecho el favor. Hemos preguntado a expertos y arquitectos y hemos reflexionado bastante sobre lo que funciona o no funciona en nuestras casas. Aquello que nos encanta, lo que odiamos. Y con esto hemos sacado un montón de pistas que te van a ayudar para tú hacer ese ejercicio y pensar en tu casa de manera diferente. Plantearemos una serie de preguntas y veréis que os van a surgir un montón de necesidades nuevas. Así que vamos allá. Has dicho que vivías encerrada en tu torre cual Rapunzel, pero lo que no nos has dicho es que está rodeada de andamios y de obras estruendosas. Puedes saltar cuando quieras. Ya, mira, me mudé escapando de las obras y aquí estoy catástrofa. Las ciudades. Sí. Pues muy mal. Mira, el otro día vinieron unos amigos a casa y entre ellos había una pareja de arquitectos y bueno, como era la primera vez que venían, pues enseguida, claro, pues ya empiezan a ver y pues esto, lo otro y tal. Y nos dijeron, bueno, pues mira, 3 cosas súper importantes, los 3 pilares de una casa son la repartición de los espacios, la luz, la iluminación y cómo conseguir aislarte del ruido. Así que vamos a ver esto, pero antes tenemos que hablar de valores. Parecemos Radio María, aquí hablando todo el día de valores y de esfuerzo. Es que la crisis de los Medianers es una crisis de valores. ¿Y esto por qué? No es que sea crisis de valores porque te has vuelto malo de repente, sino porque esas cosas que para ti eran importantes en una X momento de la vida, ahora en este momento quizá no machean, ¿no?, con lo que es tu momento actual. Y entonces es el momento de ver cuáles son nuestras aspiraciones, en qué hemos cambiado, adaptar esta vida y este entorno a esos valores que somos, ¿no? Todo esto que ha ido cambiando y cómo estamos en este momento. La primera pregunta que nos haríamos sería ¿qué valores nos gustaría que transmitiera nuestra casa? No va de pensar primero en la casa, cómo quiero que sea mi casa. No, piensa primero cuáles son mis valores y a partir de esos valores vamos a pensar en nuestra casa. Podéis ir al episodio 12, que hablábamos sobre la identidad. Hemos hablado bastantes veces de los valores, pero lo de la identidad me gusta porque decíamos que va cambiando a lo largo del tiempo. No somos invariables, somos lo que en cada momento según nuestras circunstancias. Y eso también se tiene que ver reflejado en tu casa. Vale, hemos ido al episodio 12, hemos visto la lista de valores y no tenemos ni idea de cuáles son nuestros valores. Sí, porque estáis perdidos. Yo no lo sabía. He tenido que hacer este ejercicio para darme cuenta, que luego os lo voy a decir, cuáles eran mis valores, qué es lo que realmente a mí me importa. Entonces, el punto de partida fue que me dijo Chloe, tienes que pensar cosas que te dan felicidad en tu casa y cosas que te la quitan. Y a mí me salió que me gusta mucho la vida en la cocina,
Bueno, en mi casa, que tengo la suerte que podemos comer juntos y que es un sitio cómodo. También me gusta la zona de la tele, donde nos podemos sentar todos a ver una peli. Sí, con un sofá muy cómodo, Sí, en familia. Sí, y me encanta que la zona de los niños esté claramente separada. Sí. ¿Y lo que no te gusta? Y lo que me molesta es no tener un despacho propio. Si pudiera elegir, me gustaría que hubiera más luz, que fuera más luminosa, pero bueno. Y, sí, por ejemplo, me molesta muchísimo el ruido del suelo de la cocina. Cada vez que alguien hace algo en la cocina, retumba en toda la casa. Y es por culpa del suelo. ¿Sí? Yo no me doy cuenta. Sí, fatal. Así que, preparando el episodio, pues de todo esto lo que salió fue que para mí lo importante es pues, que haya una armonía familiar. Que haya una equidad de los espacios. Que haya una mezcla de espacios comunes con lugares de encuentro cómodos, pero que también cada uno tenga su propio espacio, porque esto además fomenta la intimidad y evita que haya más conflictos. Y de cara a los hermanos, pues me parece importante, bueno, me gustaba, como las habitaciones no son muy grandes, que cada uno tuviera su espacio de intimidad donde no le toquen sus cosas y a la vez tener un espacio de encuentro donde pueden estar a gusto y es de todos. Entonces, claro. Bueno, de hecho vosotros, esto que dices de la equidad se ve a nivel de la casa, ¿no? Porque teníais 3 habitaciones y en vez de hacerte tu despacho... Sí, se lo hemos dado uno a cada uno. Claro, sí. A cada Así niña tiene su cuarto. Sí, de hecho ahora tengo un bañito ahí muy chiquitito y se lo voy a dar a la habitación más pequeña, al dormitorio más pequeño, que en este caso es del chico. Claro, para que sea equitativo. Para que sea un poco más equitativo, sí. Y también, pues bueno, porque las niñas al final les es más cómodo compartir el baño. Obviamente la mayor diría, para mí el baño, pero bueno, en este caso va a ser así. Hay otra cosa que no he comentado, que es también el orden y la limpieza, que eso con niños es como misión imposible. Pero, como en los espacios comunes hay ciertas normas para, por ejemplo, no comer en algunas zonas de la casa y en otras es, pues, podéis jugar, tirar, porque al final tu libertad tropieza con la del otro, ¿no? Entonces, y esas normas yo creo que son importantes, ¿no? ¿Qué hago en mi propio espacio y qué hago en el espacio de los demás? Y lo que es interesante es que ver que todos estos elementos al final son la armonía familiar. Por eso es un valor importante para ti. Me he comprado un manual de arquitectura que veía citado en muchos sitios que se llama A Pattern Language, el lenguaje de los patrones, que da muchas pistas sobre cómo distribuir los espacios según lo que es importante, lo que quieres favorecer. Entonces, es un libro que tiene casi 50 años, escrito por el arquitecto Christopher Alexander y su equipo, e identifica 253 patrones, vamos a decir, elementos urbanísticos y arquitectónicos que tienes que tener en cuenta para encontrarte de manera más agradable y vivir mejor en tu espacio. Cada capítulo son 2 paginitas. Te doy ejemplos. Habla de armarios y dice, los armarios hay que ponerlos en la pared de la habitación contigua, es decir, normalmente en la puerta, ¿no? Porque primero sirven de insonorización. Fundamental. Y segundo, crean como una pared thick wall, una pared gruesa, ancha, que hace que cuando tú sales del espacio o te metes en el espacio hay como una transición, que eso a los humanos nos encanta. Las puertas, pues mejor en las esquinas, las puertas, porque si no el flow no va bien, salvo cuando las habitaciones son rectangulares, es mejor en el centro porque así creas 2 estancias. Espacio para guardar, estábamos hablando de los armarios, en general tiene que ser el 15-20% de tu casa, tiene que ser espacio para guardar. ¿Ves que todo esto sirve para ir pensando en, este elemento, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo hacer más agradable? Habla, por ejemplo, de tener un lugar secreto, que puede ser eso me hace gracia. O un cajón secreto o una habitación camuflada que solo tú sabes que existe y que puedes decidir enseñárselo o no a la gente que viene a tu casa. Los niños necesitan cuevas. Sí. Total. Siempre se están escondiendo debajo de la mesa, debajo de... Mi sobrino tiene tantos chichones de darse cuando se levantaba y le decíamos, no. Y le decía a mi hermana, ponle un casco, pobre. Pero bueno. Entonces, todo esto, ¿por qué te lo cuento? Porque has dicho que para ti era importante la armonía familiar y hay cosas concretas que se pueden hacer para tener una casa que valore, digamos. Sí, propicie que haya una buena convivencia también, ¿no? En las casas unifamiliares, por ejemplo, lo que dice este hombre es que los niños tienden a invadir todo el espacio. Sí, doy fe. Porque quieren estar con los adultos y es normal. Sí. Y los adultos no tienen la energía o el coraje de mantenerlos alejados de ciertas áreas, ¿no? Pero eso es muy duro para los adultos porque tienen que abandonar la calma, la limpieza, la tranquilidad propias del mundo adulto. Para ayudar a recuperar la armonía y que los adultos no se vuelvan majaras, hay que dividir
la casa en 3 espacios. El centro es el espacio común y a cada lado vas a tener el territorio de los niños y el territorio de los adultos. Eso no significa que en el territorio de los adultos no entren los niños. Eso significa que en ese territorio imperan las reglas de los adultos. Sí, son invitados. Son invitados. Sí. Y viceversa. Claro. Un sí, poco, sí. ¿no? Que donde las reglas de los niños, las necesidades de los niños, no son las reglas de los niños, las necesidades de diseño de los niños son las que priman, ¿vale? En la mayoría de las casas se tiene una primera zona que es la zona pública y luego todas las habitaciones juntas, la zona de dormir. Eso dice que no es lo ideal, porque claro, no está en el centro, no es el lugar O sea, de lo ideal es que el encuentro común. salón sea el distribuidor. Sí, que el salón y la cocina sean el centro de la casa. De hecho, se dice que son el centro de la casa. El hogar, sí. El hogar. Luego también contaba una cosa muy interesante, que es todos los miembros de la casa deberían tener un espacio propio. Una habitación propia. Eso es un patrón. Cuando habla de habitación, no necesariamente es una habitación con puerta y Sí, paredes. entero, ¿no? Es un espacio que sea tuyo donde tú puedas hacer tus actividades que te interesan. Mínimo, dice, una mesa, unas estanterías y una cortina o una clase de separación. No vale tener una mesa en el salón, por Ya. ejemplo. Salvo si pones la mesa en el salón y te proteges de cierto Con un modo. rincón, ¿no? O Como- pones algo entre medias, ¿no? Algo Que entre corte. medias es preferible. Obviamente luego cada uno hace lo que puede. Sí. Pero me ha parecido muy interesante esto de... Sí, del espacio de cada uno, ¿no? Sí, del espacio Sí. de cada uno. Bueno, hemos leído, de hecho, un artículo que habla del man cave, que claro, esto quizá a lo mejor ahora suena un poco retrógrado, ¿no? Porque es, pues la mujer se encarga de toda la decoración de la casa y el hombre quiere un lugar suyo propio, ¿no? Claro, Donde man cave es cueva del hombre. masculina, ¿no? Yo creo que eso ahora no es tan así, porque ni son las mujeres las que decoran todas las casas, ni los hombres les da igual, pero sí que es verdad que cada uno necesita su espacio. Y hay que hacer un esfuerzo para tenerlo y que haya equidad, porque tiene que haber un rincón para cada uno. Y luego en ese rincón tú pones lo que quieras. Es importantísimo. Otro patrón que se aplicaría en mi caso, una casa para una pareja. Es un poco lo mismo, Sí. pero es diferente. Entonces necesitas lugares comunes, pero también necesitas tu lugar propio. Aquí el reto, aparte de dar intimidad a cada persona, es que si una persona va a su espacio, la otra puede sentirse un poco sola. Ujú. Y aquí él dice que no hay una manera de diseñarlo para que no se sienta sola. No, porque o estás acompañado o estás solo, no hay término medio, claro. Salvo, claro, lo que dice es, aquí hay que pensar un poquito más amplio que tu casa y que tu casa esté cerca de, pues, o familiares o vecinos con los que te lleves muy No bien. sirven los animales de compañía. A lo mejor sí, ¿no? Te compras un perro, ya no estás solo. Por cierto, que hablando de vecinos, hicimos una encuesta en el episodio 29 que hablábamos de este tema y contestaron nuestros oyentes. 9,6% dijeron que tienen amigos dentro del vecindario. Ujú. O sea que es ideal. Eso es lo mejor. Claro, la pregunta era, ¿tus vecinos Sí. qué ¿Qué relación tienes con relación? ellos? Pues 9,6 dice, pues son amigos. El 53% dijo, nos saludamos. Ujú. El 22,2 dijo, no sé quiénes son. El 7,8% dijo, los odio en silencio. Y el 4,3% nos hemos peleado básicamente. O sea, bastante mal, porque al final, esto que dice que es necesario tener cercanía con Sí. la gente que vive a tu alrededor, pues solo el 9,6%. Pero bueno, otra cosa muy interesante que dice de las casas de pareja, que es no compres tu casa de los sueños cuando empiezas con tu nueva pareja, no te vayas directamente a la casa de tus sueños. ¿Y eso por qué? Porque dice que mejorar una casa juntos, arreglarla, agrandarla conjuntamente, provee una estructura, una base para ir aprendiendo el uno del otro. Que va a haber conflictos, pero que eso es bueno, porque te ofrece la oportunidad, como no le ofrece ninguna otra actividad, de encontrar soluciones concretas que os permitan crecer. Entonces me pareció súper interesante sí. esto. Es que surgen muchas peleas. Hay que diseñar la convivencia conjuntamente. Porque si tú no haces nada, mal. Si haces demasiado, mal también. Porque si dices, voy a comprar obras de arte africanas y compras 50, estás de las máscaras africanas hasta las narices. Entonces, poco a poco. Suena que lo has vivido. Sí. Voy a venderlas también en Wallapop. No, quiero decir, hay que tomar decisiones conjuntas y cada vez más. Esto ya se hace en pareja. Hay que compartir también los éxitos y los fracasos, porque metes la pata un montón de veces. Sí, y no pasa nada. Y no pasa nada, pero si lo has hecho en común es más fácil luego no echarse las cosas en cara. Sí, es verdad. Mira, no lo había Todas pensado. las cosas gordas que haces, las reformas, los muebles grandes y caros, el colchón de la cama, que es una decisión a muerte.
Sí. 10 años tendrás que dormir en esa cama. No te puedes equivocar. No te puedes equivocar. Tiene un patrón sobre la cama marital. Sí. Dice, es lo ideal que sea en un sitio un poco cerradito, así, juntos. Y luego dice, eso es un ideal. En la realidad no tiene por qué ser Colchones así. separados. Pero hemos leído en todos los sitios que psicológicamente aparentemente ayudaba. Otra cosa graciosa que dice es que vivir de alquiler fatal. Anda, Textualmente. Claro. No puedes estar realmente confortable y sano en una casa que no es tuya. Bueno, que tiene 50 años el libro. Sí, también. No, pero luego hay un caveat. Vale. Hay un caveat que dice, los que viven de alquiler, si tú puedes llegar a un acuerdo en el que puedes modificar tu casa a tu gusto y que tengas que invertir, que meter pasta en tu casa, ahí ya está bien. Imagínate, en líneas generales. O sea, porque tú entras en el de alquiler y normalmente no te dejan hacer muchas cosas. Bueno, yo creo que sí que te dejan hacer cosas, tienes que negociarlo. Algo que, por ejemplo, no te dejan hacer, pero tú lo haces. Quitar el bidet. Si no usáis bidet, yo no soy usuaria de bidet, de hecho, todavía no sé para qué sirve el bidet. Luego te lo explico. Lo intuyo. Sí. Lo intuyo. Luego te lo explico. Pero para mí el bidet siempre ha servido para lavarme los pies en el bidet de la playa, cuando vuelves de la playa. Entonces, una casa de playa, pues me sirve el bidet. Ah, qué bien, qué bonito. Atascando el bidet. Lo que puedes hacer con él es quitarlo. Lo desatascas, hay una tapita que se pone. Lo desatornillas. Sí. Qué asco. Lo desatascas y otra vez lo desatascas. Porque se ha atascado, claro. Sí, por la arena de la playa, vamos a decir. Lo desatornillas, ¿no? Lo desatornillas, pones una tapita en el agujero y ya está. Y lo subes al armario. Que algunos pensarán, qué guarra, Chloe, que no usa el bidet. Es el armario que tienes para guardar el bidet. Pero no, bueno, por ejemplo, es una de las cosas que puedes hacer. Otra cosa es pactar una reforma. Sí, eso sí que yo tengo amigos que lo han hecho y está fenomenal. Pactas, si te gusta mucho la casa y vas a estar una temporada larga, varios años, puedes pactar una reducción del alquiler a cambio de hacer una reforma que además tú pues presentas la factura y dices, oye, me voy a gastar tanto, esto es lo que quiero hacer, una parte la pagas tú, una parte la pago yo, me la descuentas del alquiler. Y merece muchísimo la pena porque te puede hacer estar muy a gusto en una casa y al final todo se amortiza. Cualquier reforma que tú hagas, aunque sea tu casa propia, no dura in aeternis. Yo siempre he vivido de alquiler y siempre he pensado que merecía la pena poner tu casa a tu gusto, siempre. Y eso significa pintar paredes, hacer cosas y... Bueno, te tienen que dar permiso para eso, ¿no? No. ¿Para pintar paredes no? No. ¿Y para poner papel pintado tampoco? No, tampoco. Ahora todos los propietarios me odian. Sí, tan... ¡Abajo el capital! La gente que no te conozca va a pensar que lo dices en serio, pero bueno... Pues yo, que estoy mística, fíjate que no me pega nada. Nada de nada. Me he leído 2 libros de Feng Shui. Para los que no sabéis, el Feng Shui es una práctica que implica organizar el espacio vital para crear un equilibrio con el mundo natural. Se basa en aprovechar la energía o el chi en casa a través de unos cálculos muy complicados, por cierto. O sea, ves las brújulas esas del yin yang y todo eso, muy complicado. Y tienes que ser como poco Boy Scout, eso como poco. Y establecer la armonía entre los habitantes y su entorno para crear un hogar. Estas cosas hasta un punto. Pero sí que hay consejos que me parecen que están muy bien y hay unas cosas que son de sentido común y que a lo mejor hasta que no te las dicen, pues no lo piensas. El Feng Shui es bastante antiguo. Ahora os lo voy a contar. Hace 3000 años en China, el emperador quería construir la nueva capital. Sus asesores le aconsejaron que para que fuera próspera debía estar cerca del agua, es decir, del río, y de las montañas para que la protegieran y estuvieran a salvo de, por ejemplo, las inundaciones. Feng Shui significa viento y agua. Claro, esto es estar en armonía con la naturaleza, de eso va el Feng Shui. Se trata de construir y decorar de la mejor forma posible. Pero inspirado en la naturaleza. Exacto. Que no tiene mucho sentido hoy en día. De hecho, hay una cuenta que a mí me encanta que se llama Dear Modern, que es un arquitecto especialista en Feng Shui. Y está genial porque lo aplica a la vida moderna, se olvida de porque la garza, ¿sabes? Que baja sobre tal. Y está francamente bien. De hecho, la gente le envía de, oye, Feng
shuízame esto porque ¿cómo hago para esto? Y con los principios del Feng Shui aplicados a la vida moderna, la verdad es que mejora muchísimo, muchísimo las estancias. Tú que te has leído 2 libros de Feng Shui, cuéntanos así las cosas que más te han llamado la atención. Bueno, yo he elegido algunos detalles que me han hecho gracia sobre todo. Entonces, por ejemplo, el tema de los espejos. No pongas un espejo justo a la salida de una puerta. No pongas espejos en el dormitorio que los veas desde la cama. No te tropieces contigo mismo, porque no hace falta. Te asustas, ¿no? Te asustas de verte. Te atacas. Claro, en las entradas de las casas, que vienen fenomenal, debes ponerlo en un lateral, porque los espejos ya sabemos que dan profundidad, iluminan, porque reflejan la luz y tal. Pero en las zonas de paso nunca que te choques, no te choques contigo mismo. Vale. Eso me ha encantado. Okay. Otra cosa que me ha encantado es los inodoros. Okay. Procura no dormir debajo de un inodoro. Es decir... sentido común también te diré. Decir, si vives en un bloque de pisos donde todos los pisos son iguales, normalmente no te va a pasar esto. Pero si vives en una casa en la que el vecino ha hecho reforma y te ha puesto el inodoro en la cabeza, tienes que moverte, porque da mal rollo. Sí. Te caiga una caca en la cabeza. Exacto. Y el ruido además es súper desagradable. Tienes que intentar evitar ponerlos en la entrada, en la cocina, o cerca de la cocina, y que nunca se vea el inodoro desde la puerta. Esto es un poco difícil a veces, sí, el baño es muy pequeño, pero bueno, si puedes intentar evitarlo, mejor. Bueno, tú tenías un baño que te decían, ¿no? Que ibas a reformar y te decían, pon el... Sí, de hecho tengo uno, el que está en la entrada, cerca de la cocina, y que se ve el inodoro desde la puerta, que sí, tengo que cerrar siempre la puerta para que no se vea. Pero en el nuevo que vamos a hacer, sí, quiero intercambiar esa posición del inodoro y poner un lateral. Claro, ahora que has hecho este episodio, muy útil. Y los dormitorios, ¿dónde poner la cama? Pues hombre, si vives en pareja, pues no lo pongas contra una pared, porque si no hay uno de los dos que va a tener que saltar por encima del otro para entrar y salir, claro, ¿no? Entonces empiezas el día mal y terminas el día fatal. Mal, peor. ¿Sabes? Es como una fricción suplementaria, ¿no? Sí, a la ya normal. Sí. Procura no ponerla detrás de la ventana, o sea, la ventana y delante de la cama, excepto que pongas un súper cabecero, que, claro. En fin. Porque lo mismo, no te sientes en seguridad, ¿no? No, sí, es incómodo. Debes intentar poner mesillas y lámparas iguales. Esto es equidad. Miembros de la pareja exacto. son iguales. Procura que no haya un ventilador encima de tu cabeza. Para que no te corte el cuello. Exacto. Y esto es curioso, no pongas cabeceros que sean de listones. ¿Y eso por qué? Sí, porque se te va la energía por los listones. No, es como una cárcel, es malo, da mal feeling, sí. El chi es malo. Contratadnos para consejos de Feng Shui. Yo contraté a una mujer que vino a casa para ¿Y te gustó? City Confidential. Pues me parece interesante tener limitaciones para poder crear. Muchas veces no sabes por dónde empezar una estancia o lo que sea, un trabajo creativo, ¿no? Que al final también decorar tiene un punto creativo. El hecho de tener limitaciones de no, la orientación así y esto asá, pues te ayuda. Luego haces lo que quieras con él. Y sí, lo que puedas. Pero tienes principios de sentido común como los que acabas de evocar, que es todo el sentido común. Y de hecho, en el libro este de los patrones hay muchos conceptos que son idénticos. Claro. Me parece muy interesante. Vale, pasamos a la segunda parte del episodio. Ya tú tienes tu casa, ya es armoniosa. El chi está bien. El chi está bien. Ha repartido los espacios. Ahora toca pensar más que en los valores, en qué emociones te gustaría sentir más en tu vida. Lo que se trata ya no es de tranquilizar, sino de enriquecer tu vida, ¿no? De que la casa no sea solo un lugar que te calma, pero también que te estimula. Que te activa. Que te estimula, sí, que te hace recargar baterías con cosas. En el episodio 21 sobre el cansancio lo estuvimos hablando. Puedes estar muy cansado porque te falta estímulo, ¿no? Entonces tu casa también es un lugar de estímulos y tienes que pensar en qué emociones y qué sensaciones quieres vivir más en tu vida y cómo trasladarla a la casa. Yo haciendo este ejercicio pensé, pues a mí me gustaría tener más alegría y más creatividad en mi vida. Muerte al beige. Exacto, exactamente. Es muy interesante esto porque la mayoría de las casas lo que ves es que son o blancas, o beige, o negras, o grises. Y no conozco a nadie que me diga que su color favorito es el beige, el negro, el blanco o el gris. Por lo tanto, es como si hubiese una cromofobia, que no nos da miedo el color, nos da miedo rodearnos de colores que nos gustan, que nos dan felicidad, porque pensamos, yo creo, hay un punto de sofisticación, ¿no? De no es sofisticado, hay un punto de apariencia, de postureo, que no te sirve en tu casa para sentirte bien. Cada vez vivimos en casas más pequeñas y yo creo que hay miedo a poner colores
que te coman el espacio, ¿no? Quizá a veces es un poco de no, todo blanco, todo clarito para que dé más sensación de espacio y tal, pero ese monocromatismo al final es muy aburrido. Para mí es un símil de la vida. Es decir, cojo la opción que es safe, que estoy a salvo, no asumo ningún riesgo. Chica, pinta la pared de color que te dé la gana, la puedes volver a pintar, no pasa nada. Sí, es un esfuerzo más, pero no pasa nada. Entonces, si quieres asumir más riesgos en tu vida, pinta la pared de un color. Pon color en tu vida. Muy bien. Mira, el Feng Shui dice cosas sobre los colores. Dice que el blanco es un color que hay que tener cuidado. No debes pintar todo a lo loco de blanco. ¿Ves? Porque es muy frío. Claro. Y siempre debes elegir un blanco roto. El único sitio donde te recomienda sí o sí, fíjate, es el techo. Os diré que yo he cogido pinceladas de cada cosa que digo, ¿eh? Luego, si quieres complicarte, todo infinito y más. O sea, yo digo cositas, no lo toméis tampoco al pie de la letra. ¿Eh? En general, blanco para espacios más bien pequeños y que tienen que ser como limpios. El baño, la cocina, tal. El rojo, el fuego, pequeñas dosis. Bueno, esto también yo lo entiendo. Pero es imprescindible, ¿no? Sí, súper importante el rojo y los rojos y los dorados. Y el rojo tirando a terracota. Recomiendan. Sobre todo para elementos decorativos y que machean muy bien juntos. También aquí se nota que el Feng Shui es chino. Claro, porque rojo exacto, y dorado. Total. El amarillo da calma, da paz. Muy bueno para los dormitorios y los comedores. El azul oscuro, nunca en comedores, sin embargo. Y muy pequeñas dosis, que no tienda a negro, que sea oscuro pero no negro. Verde y azul claro juntos, muy bien, dan muchísima vitalidad, perfectos para habitaciones infantiles. Yo creo que incluso no infantiles. Sí, hay que intentar evitar el marrón. Que el verde no tienda al marrón, ¿no? Exacto, que no sea así como color caca. Bueno, ya tienes la madera realmente para el marrón en casa, ¿no? Los muebles de madera y todo eso. Sí. No necesitas más. Y luego, muy buenas combinaciones. Rojo con amarillo, blanco negro, verde negro. ¿Rojo con amarillo? Sí. ¡Ole! Sí. ¡Viva España! Sí. Pero bueno, ya lo he dicho antes, rojos y dorados funcionan muy bien. Sí. No tienes más que ir a un restaurante chino para ver esto. ¿Qué pasa si tienes cromofobia? Bueno, pues que lo que tienes que hacer es unirte al color del año. Ok, ¿qué es eso? Sí, tienes todos los años que pintar del color de moda. Te voy a explicar. Resulta que desde el año 2000 la empresa Pantone, que no Pantene, Pantone, que la fundaron en 1963 y lo que tiene es un sistema estándar de colores, una guía de colores para diseñadores profesionales y resulta que ahora predice el color que hará furor el próximo año. Okay. Entonces, en esta elección anual se presenta como un reflejo del estado de ánimo global. Eso es como la tendencia. Okay. Y lo selecciona un comité de expertos del mundo del diseño que miran las tendencias del mundo del arte, la cultura, el diseño, los movimientos sociales, la política y van a dar un gran impacto decidiendo el color del año. Obviamente esto es una estrategia de marketing que empezó cuando Pantone sacó el Color Institute y inauguró hoteles, cafés, lanzó una marca, una línea de merchandising con tazas, libretas. Tiene cosas geniales. Yo tengo los posavasos que me encantan. Son chulísimos. Y de hecho, el año pasado hicieron una colaboración con H&M Home. No es publi, está genial, lo recomiendo mucho, H&M Home. Y volaron. La colaboración voló. No llegué. Ya. Me quedé sin mi bandeja. A mí me encantan y los posavasos estos me encantan. Sí, está muy bien. Bueno, ¿cuál es el color del año? Entonces, este año es el Peach Fuzz. Piel de melocotón. ¿Ah? ¿Qué te parece? Para 2024. Sí. Según los expertos de Pantone, el color tenía que expresar nuestro deseo, el de querer estar cerca de quienes amamos y la alegría que obtenemos cuando nos permitimos sintonizar con quienes somos y simplemente saborear ese momento de tranquilidad. También tenía que ser un color cálido y acogedor, que transmitiera un mensaje de compasión y empatía, nutritivo, cuya sensibilidad uniera a la gente y provocara una sensación de tacto. Oh, mira, se ve todo el post-pandemia, que no había tacto, las guerras, es luchar contra, ¿sabes? Es el contrario, ¿no? El efecto contrario. Sí. Y sí es bastante importante pensar en eso. Aunque sea una estrategia de marketing, a mí me gusta. Hay otro libro del que yo quiero hablar que se titula Joyful. Está traducido al español como Las formas de la alegría. El sorprendente poder de los objetos cotidianos para conseguir una felicidad extraordinaria. Habla de la estética de la alegría, qué elementos tangibles nos vuelven más alegres, qué cosas, cuando las miras, simplemente con mirarlas, te dan más alegría. Y cómo lo puedes aplicar al entorno en el que vives, trabajas, etc. Si os da pereza el libro, la autora tiene un TED Talk, se llama ella Ingrid Fettel, no Feten, pero
Fettel, y lo han visto millones de veces. De hecho, los subtítulos son en español, o sea que lo podéis ver, lo dejaremos en las notas del podcast. Y tiene un blog que está muy bien en inglés, que se llama The Aesthetics of Joy, la estética de la alegría, con una newsletter que os aconsejo que os apuntéis si leéis en inglés. Entonces, en su libro, ella lo que hace es que separa los elementos que nos aportan alegría, no felicidad, alegría, en 10 categorías. Y sirve de base de estructura para tú pensar si quieres más alegría en tu casa, como yo, que quiero sentir más alegría en mi vida, y creo que mucha gente podría tener más alegría. Mundo, sí. Entonces, da pistas. Primera pista, la estética de la energía. Hay cosas que te dan energía y alegría al mirarlas. Colores saturados, muy vivos, el neón, lo fosforito. Si tú pones, por ejemplo, tienes una taza que está rota y la arreglas con un poquitito de fosforito, te da alegría. El amarillo en general, la luz del sol y la luz dinámica. Esto me llama la atención. Tú puedes tener una habitación súper iluminada y se supone que la luz te da alegría. Lo que pasa es que si la luz es estática, es siempre la misma, no hay variación, es triste. Se vuelve triste. Como las oficinas, ¿no? Claro, exacto, como las oficinas. ¿Por qué? Porque en la naturaleza la luz pasa entre las hojas de los árboles y se mueve y va cambiando, ¿no? Y necesitas luces de diferentes intensidades para tener esa alegría casi natural. Bueno, es que la luz, además, que ya lo hablamos en el episodio de la energía y tal, y del cansancio, es que tus hormonas van también en función y tienes que saber si es de día, si es de noche, si está amaneciendo, si está atardeciendo, claro, si es mediodía, porque es que si no, no tienes tu ciclo vital normal. Fluctuando. Entonces, claro, la luz, como decían tus amigos arquitectos, súper importante en la casa. Si queréis privilegiar el ambiente cálido, bombillas de 2700 Kelvin, ¿vale? Luego, está la estética de la abundancia. Aquí me ha encantado porque empieza el capítulo diciendo un confeto es un circulito de confeti. Confeti es al plural. Un confeto no da nada de alegría, pero confeti, muchos confetos, sí que dan bastante alegría. Entonces empieza a preguntarse por qué, ¿no? Y se da cuenta de que la abundancia da alegría. ¿Cómo se plasmaría esta abundancia en la casa? Pues, por ejemplo, el arco iris, lo multicolor, los lunares o las rayas, que esa repetición, la yuxtaposición de texturas también. No solo son patrones, es abundancia y es variedad, ¿no? Claro, la abundancia es mucho y variado. No, bueno, no necesariamente variado, porque los topos puede ser todo bueno, pero igual. Que mezcles cosas. Pero que no sea todo repetido, ¿no? En las texturas, eso es, tener abundancia de texturas. Luego está la estética de la libertad. Aquí es todo lo que te recuerda a espacios abiertos, toboganes, columpios, ver de la naturaleza, plantas en tu casa, mete plantas, conchas, piedras, que a los niños les encantan las piedras y dices, ¿por qué? Porque la piedra te da felicidad, recoger piedras te da felicidad. Pero, y es otra estética, la estética de la armonía, por ejemplo, si tienes piedras, colócalas de cierta manera. Bueno, la simetría en muchas cosas es muy importante. Para que estén ordenaditas. Parece lo contrario, pero no lo es. Puedes tener abundancia, muchas cosas, pero ordenaditas te va a dar placer. A mí una cosa que me da muchísimo placer en mi casa es tener las perchas todas iguales. Y esto va de armonía. Sí. Es una tontería, pero toda la ropa que podría ser un follón, al tener todas las perchas iguales, estoy de acuerdo. Es maravilloso. Y como yo me he hecho un máster en perchas, en las notas del podcast os dejaremos las perchas, mis perchas favoritas, que son maravillosas. ¿Y son fáciles de conseguir? Son muy fáciles de conseguir. Me las voy a comprar. Y además las puedes tener en colores diferentes, por lo tanto, mi marido las tiene de un color y las mías de otro color y así nadie me roba las perchas. Otra estética, el juego. ¿Cómo se visualiza el juego? Pues a través de lo que es redondo, las esferas, las burbujas. Mete en tu casa muebles redondos, alfombras redondas, luces redondas. Esto es lo divertido, ¿no? Entiendo, como la diversión. El juego es la diversión, ¿no? Sí, exacto. Lo que es poco serio, ¿no? Me da un poco esa sensación, ¿no? Sí. Lúdico. Sí, como... Bueno, todo al final es la alegría, pero es más la parte de jugar. Los globos, ojitos de plástico, los típicos ojitos de plástico. Otra de las grandes alegrías de mi vida es Manolo, que Manolo es mi Rumba, mi aspiradora esta automática. Y tuvimos la genial idea de colocarle unos ojitos a Manolo y es verdad que cada vez que lo veo ahí pasando con sus ojitos, pues me da mucha alegría. Hay otras cosas más interesantes. Me gusta lo de, por ejemplo, la estética de la sorpresa, que es crear contraste. Pues, por ejemplo, coges un cajón y cuando lo abres el papel está pintado de un color, ¿no? Sí, cosas de inesperadas, ¿no? Inesperadas. Juega con las proporciones. Un jarrón gigante, por ejemplo. De hecho, dice que para las celebraciones está bien tener un elemento grande y gigante. Navidad,
que el árbol sea grande. Sí. El como cumpleaños, que la tarta sea grande. Siempre desde el prisma de la alegría. Entonces, me ha parecido un libro bastante interesante y al final mola porque tiene unas fichas que te lo explica todo muy bien y lo puedes aplicar en tu casa y me ha gustado mucho. He sacado bastantes ideas para darle más alegría a mi casa. Qué guay. Con esto vamos a terminar ya. Nos vamos a poner un ejercicio, por supuesto, porque sin esfuerzo no hay recompensa. Tenéis que pensar qué es lo que os gusta de vuestra casa, qué es lo que no os gusta nada, lo que os funciona y lo que no os funciona. Y ya veréis, ya nos contaréis qué habéis sacado. De hecho, si nos queréis escribir a undieresjoven.podcast@gmail.com contándonos estas listitas, un poco como ha hecho Ana en el episodio, nos encantaría ver lo que os gusta a través de Gmail o en nuestro Instagram, que es undieresjoven.podcast o TikTok. Sí, pondremos también una encuesta en Spotify. Entonces, después de haber rellenado esa encuesta, al haberlo pensado, esas preguntas, tenéis que llegar a la conclusión, como he llegado yo, por ejemplo, de, pues a mí la armonía familiar, ¿no? Chloe, tú, yo creo que la alegría, ¿no? Lo que quieres que te refleje. No, para mí el amor sería como el valor. Y los sentimientos, la parte de los sentimientos sería pues más la alegría. Las sensaciones, ¿no? Yo quizá sensaciones. tranquilidad y paz. Cosa difícil en mi casa. Bueno, pues este es el último episodio del año. Si queréis hacernos un regalazo, abrid el móvil en la plataforma en la que nos escucháis normalmente, compartid vuestro episodio favorito con al menos 3 personas. Sí, ¿vale? No escatiméis. Grandeza, la estética de la abundancia, por favor. Es un año que nos ha dado muchas alegrías, la verdad. Muchas gracias a todos los medianers que nos escucháis, que nos recomendáis. Hemos alcanzado unas cifras increíbles. Varias plataformas nos han elegido como o podcast en tendencia o mejor podcast de 2023. No nos lo podemos creer. Sí, como el Peach Fuzz. Sí, y no he entendido lo que me has dicho. Sí, el color, el Peach Fuzz. ¿Yo qué dice el Peach Fuzz? Que no he dicho bien, Fuzz. ¿Qué dice? Y se nota que tengo que tener más Peach Fuzz en mi vida. Así que nada, eso es lo que os deseamos. Más Peach Fuzz para vuestro 2024. Sí, exacto. Adiós, medianers. Cinco minutos antes de empezar la grabación. Haz un gritito. ¡Hija! Somos muy divertidas. ¡Hija! Vale, cuando tenga que toser, que voy a tener que toser como 10 millones de veces. Haces así vale. Y toses. Y luego. ¿vale? Venga, no voy a toser, ni una sola vez. Hombre, sí vas a toser, pero no pasa nada. No pasa nada. Pipiripiripiripipipi. Venga, ya estamos grabando. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.